¿Qué pasa cuando la persona que más amas en tu familia te miente, te roba y te destruye la vida? Y esa persona eres tú mismo. Hoy vamos a hablar de un hombre que engañó a su propio hermano, manipuló a su padre anciano y ciego, huyó como fugitivo y después la vida le devolvió exactamente lo mismo que Elisa, pero multiplicado por 20 años de dolor. Y al final de este video vamos a orar juntos, así que quédate hasta el final, porque esta oración puede cambiar algo en tu vida hoy. La historia de Jacob es una de las más honestas que existe en toda la Biblia. No es la historia de un superhéroe espiritual, no es la historia de alguien que nació siendo perfecto. Es la historia de un hombre que tomó malas decisiones, que sufrió las consecuencias, que lloró, que fue traicionado, que trabajó durante 2 décadas por algo que le robaron en una sola noche y que al final, después de todo ese dolor, encontró a Dios de una manera que jamás hubiera imaginado. Esta historia te va a hacer pensar, te va a incomodar un poco, y si eres honesto contigo mismo, te vas a ver reflejado en ella, porque todos, en algún momento, hemos sido Jacob. Y hay un momento en esta historia que la mayoría de las personas no nota, un detalle que lo cambia todo. Llegamos a ese punto más adelante, así que sigue escuchando. Para entender bien esta historia, necesitamos empezar desde el principio. Jacob nació junto a su hermano gemelo Esaú, pero no fue un parto normal. Cuenta la Biblia en Génesis 25 que cuando los 2 bebés estaban naciendo, Jacob salió agarrando el talón de su hermano. Eso fue literal. Salió del vientre de su madre con la mano aferrada al pie de Esaú, como si desde el primer segundo de vida ya estuviera tratando de jalarlo hacia atrás para llegar él primero. Y eso no es un detalle pequeño, eso es un símbolo de cómo iba a ser su vida entera. El nombre Jacob en hebreo viene de la palabra Jacob, que significa el que agarra el talón o el que suplanta. En aquella cultura, el nombre de una persona decía todo sobre su carácter o su destino. Y Jacob fue exactamente lo que su nombre decía. Alguien que siempre estaba tratando de tomar lo que no era suyo, alguien que avanzaba jalando a otros hacia abajo. Desde niño, Jacob y Esaú eran completamente distintos. Esaú era el hijo favorito de su padre Isaac. Era un hombre fuerte, cazador, rudo, el tipo de hombre que viene con barro en las botas y carne en las manos. A Isaac le encantaba eso. Le encantaba la comida que Esaú preparaba, la energía salvaje que tenía, la forma en que llenaba una habitación. Jacob era diferente, era más tranquilo, más pensador, pasaba más tiempo en casa y era el favorito de su madre, Rebeca. Y eso ya es una receta para el problema. Cuando en una familia los padres tienen favoritos diferentes, los hijos aprenden a competir. Aprenden que el amor es algo que se gana, que se pelea, que se roba si es necesario. Y Jacob aprendió eso muy bien. Un día, Esaú llegó del campo completamente exhausto. Había estado cazando, el sol lo había quemado, tenía hambre de verdad. Y Jacob estaba cocinando un guiso de lentejas. El olor era bueno, el estómago de Esaú rugía, y Esaú le dijo algo que sonó dramático, pero que en ese momento lo decía en serio. «Dame de ese guiso rojo porque me estoy muriendo de hambre». Y Jacob vio su oportunidad. En lugar de darle comida a su hermano hambriento, le dijo, «Véndeme hoy tu primogenitura». La primogenitura era algo enorme en aquella cultura. Era el derecho del hijo mayor, era la doble herencia, el liderazgo de la familia, la posición de honor frente a todos. Era, básicamente, el futuro completo de Esaú. Y Esaú, hambriento, exhausto, pensando con el estómago y no con la cabeza, dijo, «¿De qué me sirve la primogenitura si me muero de hambre?». Así que se la vendió, a cambio de un plato de lentejas. Ahora, hay 2 cosas importantes aquí. Primero, Esaú fue irresponsable. Tomó una decisión enorme en un momento de debilidad. Despreció algo sagrado por algo inmediato. Eso también es un error. Pero segundo, y esto es clave, Jacob no tuvo compasión. No le dijo a su hermano, «Toma, come, luego hablamos». No, vio a alguien vulnerable y lo aprovechó. Tomó algo que no le pertenecía usando su debilidad como palanca. Eso fue lo que Jacob hizo. Y eso es lo primero que necesitas entender de su carácter en ese momento. Pero lo peor todavía no había llegado. Lo que Jacob le hizo a su padre, eso fue diferente. Eso fue cruel en un nivel completamente distinto. Y tiene que ver con algo que muchos de nosotros también hemos hecho, aunque de otra manera. Isaac ya era viejo, tan viejo que había perdido la vista. Ya no podía ver nada y sabía que se estaba acercando al final de su vida. En esa cultura, antes de morir,
El padre daba una bendición especial a sus hijos, pero no era solo un te bendigo, que Dios te cuide. Era algo profético, algo espiritual, algo con peso real. Se creía que esa bendición tenía poder, que podía marcar el destino de una persona para siempre. Y Isaac quería darle esa bendición a Esaú, a su favorito. Entonces llamó a Esaú y le dijo: «Ve al campo, caza algo, prepárame comida como me gusta y yo te bendeciré antes de morir». Esaú salió feliz. Por fin iba a recibir lo que le correspondía por ser el primogénito. Aunque ya había vendido ese derecho, su padre no sabía eso y él claramente tampoco lo tomaba en serio. Pero Rebeca escuchó la conversación. Y Rebeca amaba a Jacob más que a Esaú. Así que fue donde Jacob y le dijo: «Escucha, voy a ayudarte a robar la bendición de tu hermano». ¿Puedes imaginarte eso? Una madre diciéndole a un hijo que engaña al padre ciego para robarle el futuro al otro hijo. El plan era este. Jacob iba a preparar comida rápido, antes de que Esaú volviera del campo. Luego iba a entrar donde su padre haciéndose pasar por Esaú para recibir la bendición. Pero había un problema. Esaú era peludo, muy peludo, y Jacob era liso. Si Isaac lo tocaba, sabría que no era Esaú. Entonces Rebeca tomó pieles de cabra y las puso sobre los brazos y el cuello de Jacob para que al tacto sintiera la piel rugosa y peluda de un hombre como Esaú. Y Jacob entró al cuarto de su padre, con el disfraz puesto, con la comida en las manos, mintiendo. Isaac levantó la cabeza y dijo: «¿Quién eres tú?». Y Jacob respondió: «Soy Esaú, tu primogénito». Eso se llama mentirle en la cara a tu padre anciano y ciego. Isaac dudó. Dijo: «La voz suena como Jacob, pero las manos son de Esaú». Le pidió que se acercara, lo tocó, sintió las pieles y lo creyó. Le dio la bendición. Le dijo que Dios lo bendeciría con abundancia, que las naciones se inclinarían ante él, que sería señor sobre sus hermanos, que quien lo maldijera sería maldito y quien lo bendijera sería bendecido. Jacob salió de esa habitación con algo que no era suyo, obtenido con mentiras, a costillas de su padre que no podía ver y de su hermano que no sabía lo que estaba pasando. Poco después llegó Esaú, preparó la comida, entró y dijo: «Levántate, padre, y bendíceme». E Isaac preguntó: «¿Quién eres?». «Soy Esaú, tu primogénito». Silencio. Isaac empezó a temblar. La Biblia lo dice exactamente así, con un temblor muy grande, y le dijo a Esaú: «Entonces, ¿quién fue el que me trajo comida antes? Yo lo bendije, y bendecido quedará». Esaú soltó un grito amargo, la Biblia dice, lleno de dolor, y empezó a llorar. «¿No guardaste bendición para mí, padre?». Isaac le dijo que ya no tenía nada que darle, que todo lo había dado. Y Esaú prometió una cosa: cuando su padre muriera, iba a matar a Jacob. Rebeca se enteró de la amenaza de Esaú y le dijo a Jacob algo que cambiaría toda su vida: «Huye, ve a la casa de mi hermano Labán en Harán. Quédate allá hasta que la furia de tu hermano pase». Y Jacob huyó. Salió de su casa, de su familia, de todo lo que conocía, con nada más que lo que traía puesto. El hombre que había robado la bendición más grande de la familia ahora era un fugitivo. Dormía en el camino, usaba piedras como almohada. Y fue en ese momento, en lo más bajo de su huida, cuando pasó algo que no esperaba. Lo que Dios le dijo a Jacob esa noche, mientras dormía sobre una piedra después de haber engañado a toda su familia, eso es lo que más me impacta de esta historia, porque no tiene ningún sentido desde la perspectiva humana, pero tiene todo el sentido desde la perspectiva de Dios. Esa noche, Jacob tuvo un sueño. Vio una escalera que llegaba desde la tierra hasta el cielo, y ángeles subían y bajaban por ella. Y en lo alto estaba Dios. Y Dios le habló. Le dijo: «Yo soy el Señor, el Dios de Abraham y de Isaac. La tierra sobre la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el oriente, el occidente, el norte y el sur. Y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas. No te dejaré hasta haber cumplido lo que te he dicho». Piensa en esto por un segundo.
Jacob acaba de mentirle a su padre, acaba de robarle la bendición a su hermano, acaba de destruir su familia. Es un fugitivo, un mentiroso, un manipulador. Y Dios se le aparece y le dice: estoy contigo. No, tienes que arrepentirte primero. No, mereces lo que te pasa. No, eres demasiado sucio para mí. Sino, estoy contigo. Eso es lo que más me impacta de la gracia de Dios, que no espera a que uno esté limpio para llegar. Llega en el momento más oscuro, más sucio, más vergonzoso y dice: estoy aquí. Jacob despertó temblando y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Tomó la piedra que había sido su almohada, la puso como señal y prometió que si Dios lo cuidaba y lo traía de vuelta a su tierra en paz, entonces ese Dios sería su Dios. Nota algo interesante ahí. Incluso en ese momento, Jacob estaba negociando. Si haces esto, entonces yo haré aquello. Incluso con Dios, Jacob intentaba hacer un trato. Ese era Jacob, un negociador, un manipulador, un hombre que no sabía recibir algo gratis porque siempre pensaba que todo tenía un precio. Todavía le faltaba mucho camino. Jacob llegó a Harán y encontró a los hombres del lugar junto a un pozo. Les preguntó por Labán y le dijeron que sí lo conocían y que de hecho su hija Raquel venía en ese momento con sus ovejas. Jacob vio a Raquel y quedó completamente enamorado de ella. La Biblia dice que fue amor a primera vista. La besó, lloró de emoción y fue a presentarse con Labán. Labán lo recibió bien, lo abrazó, lo invitó a quedarse y después de un mes, Labán le preguntó: ¿cuánto quieres ganar trabajando para mí? Jacob respondió: trabajaré 7 años por Raquel, tu hija menor. 7 años. Ese hombre amaba de verdad a Raquel. 7 años de trabajo duro, sin sueldo, solo por el derecho de casarse con ella. Y la Biblia dice algo hermoso aquí. Dice que esos 7 años le parecieron como pocos días por el amor que le tenía. Eso es amor real. El tiempo se vuelve nada cuando estás haciendo algo por alguien que amas de verdad. Llegó el día de la boda. Labán preparó una fiesta grande y esa noche, en la oscuridad, trajo a su hija mayor, Lea, cubierta con velo y se la entregó a Jacob como su esposa. Jacob no se dio cuenta hasta la mañana siguiente. Cuando amaneció, cuando la luz entró al cuarto, no era Raquel, era Lea. Jacob fue furioso donde Labán. ¿Por qué me has engañado? Yo trabajé por Raquel. ¿Qué me hiciste? Y Labán respondió con una frase que tiene que haber dolido en lo más profundo del alma de Jacob. En nuestro lugar no se acostumbra a dar a la menor antes que a la mayor. En otras palabras, aquí el que tiene derecho es el mayor, no el menor. ¿Ves lo que pasó? Jacob había robado el derecho de primogenitura de Esaú. Había tomado lo que le pertenecía al mayor fingiendo ser él. Y ahora la vida le estaba devolviendo exactamente lo mismo. Le habían dado a la mayor en lugar de la menor. Lo habían engañado en su propia noche de bodas. Alguien usó la oscuridad para meterle del lado equivocado de la cama a la persona equivocada, así como él usó el velo de las pieles para hacerse pasar por quien no era. La vida muchas veces tiene esa clase de ironías. Lo que siembras, lo cosechas. Y Jacob estaba cosechando exactamente lo que había sembrado. Pero espera, porque esto apenas empieza. Lo que viene después con Labán es un ciclo de engaños que dura 20 años. 20 años de manipulación, de trabajo duro, de promesas rotas. Y Dios estaba en todo eso, aunque Jacob tardó mucho en verlo. Labán le dijo a Jacob que trabajara 7 años más y le daría a Raquel también. Y Jacob aceptó. Así que Jacob trabajó 14 años en total por las 2 hijas de Labán. Pero no terminó ahí. Siguió trabajando para Labán durante 6 años más, acumulando ganado para sí mismo. 20 años en total. Durante esos 20 años, Labán le cambió el salario 10 veces. 10 veces. Cada vez que Jacob empezaba a prosperar, Labán cambiaba las reglas del juego para quedarse con más. Era un hombre codicioso, sin honor, que usaba a su yerno como esclavo con un contrato diferente. ¿Recuerdas a Jacob, el manipulador? Ahora estaba siendo manipulado por alguien mejor que él en ese juego. Y Jacob lo dejó pasar. Siguió trabajando, siguió aguantando.
¿Por qué? Porque amaba a Raquel, porque tenía una familia que proteger, porque, a pesar de todo, Dios lo estaba cuidando, porque en esos 20 años Jacob se volvió extremadamente rico. Tenía muchas ovejas, camellos, burros, siervos. La mano de Dios estaba sobre él, aunque él no siempre la reconocía. Pero también fue un tiempo de mucho dolor emocional. Raquel, la mujer que amaba, no podía tener hijos. Lea, la que él no amaba, tenía hijo tras hijo. Y ese desequilibrio creó un infierno dentro de su casa. Las dos mujeres competían por el amor de Jacob. Los hijos crecían sabiendo que algunos eran más amados que otros. Era un hogar disfuncional, lleno de celos, rivalidades y resentimientos. Eso también es parte de la cosecha de Jacob. Las mentiras que uno siembra no solo se las devuelven a uno, a veces las pagan los hijos también. Y sin embargo, en medio de ese desastre humano, Dios estaba tejiendo algo. Cada uno de esos hijos que nacieron de Lea, de las siervas, y eventualmente de Raquel, se convirtió en los 12 patriarcas, las 12 tribus de Israel, el pueblo entero de Dios. Dios puede tomar un desastre humano y convertirlo en su historia. Después de 20 años, Dios le dijo a Jacob que era hora de regresar a su tierra, a la tierra de sus padres. Y Jacob lo sabía también. Había cumplido con Labán más de lo que cualquiera hubiera hecho. Había trabajado, sufrido, aguantado, y ahora era tiempo de irse. Pero había un problema. Si Jacob le decía a Labán que se iba, Labán lo iba a retener. Labán sabía muy bien que con Jacob cerca sus negocios prosperaban y sin él las cosas no irían igual. Así que Jacob hizo algo que, si lo piensas, es casi gracioso. Planeó irse en secreto mientras Labán estaba esquilando sus ovejas lejos de casa. Reunió a su familia, su ganado, todas sus pertenencias y escapó. ¿Lo ves? Jacob seguía siendo Jacob. Incluso después de 20 años, su primera respuesta ante un problema era escapar, huir, no enfrentar de frente, sino desaparecer. Pero Dios estaba trabajando en él, poco a poco. Labán se enteró y lo persiguió durante 7 días. Lo alcanzó y hubo una confrontación enorme. Pero Dios se le había aparecido a Labán en sueños la noche anterior y le había dicho que no le hiciera ningún daño a Jacob. Así que aunque Labán estaba furioso, también tenía miedo. Al final hicieron un pacto. Labán reconoció que todo lo que Jacob tenía era fruto de su trabajo, y se separaron. Labán dejó atrás a Labán, pero ahora tenía que enfrentar algo mucho peor. El problema con Labán era difícil, pero lo que Jacob tenía delante era lo que más le aterraba en el mundo entero, más que cualquier enemigo, más que cualquier desconocido, porque adelante estaba Esaú, su hermano, el hombre que había destruido, el hombre que había prometido matarlo. Jacob mandó mensajeros por delante para avisarle a Esaú que venía, para intentar hacer las paces antes de encontrarse. Los mensajeros volvieron con una noticia que le heló la sangre. Esaú venía hacia él con 400 hombres. 400 hombres. No venía a abrazarlo, venía con un ejército. Jacob sintió un miedo enorme. La Biblia dice que estaba muy angustiado. Dividió a su familia y su ganado en 2 grupos, pensando, si Esaú ataca a uno, el otro grupo puede escapar. Luego oró. Y esta oración de Jacob es una de las más honestas de toda la Biblia. Le dijo a Dios, «Tú me dijiste que me harías bien. Señor, yo no soy digno de ninguna de las misericordias y de toda la fidelidad que has usado con tu siervo. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano Esaú porque le temo. Tú dijiste que me harías prosperar y que mi descendencia sería como la arena del mar». Fíjate en eso. Jacob le recordó a Dios sus propias promesas. No oró diciendo, soy bueno, merezco ser protegido. Oró diciendo, yo soy indigno, pero tú prometiste, y tú no mientes. Eso es fe madura, no fe basada en mérito propio, sino en la fidelidad de Dios. Después de orar, Jacob mandó por delante regalos enormes para Esaú, cientos de animales, en grupos separados para que Esaú los fuera recibiendo uno a uno por el camino y se fuera ablandando antes de encontrarse con Jacob. El plan era inteligente, pero también era Jacob siendo Jacob, tratando de resolver el problema con estrategia, antes que con confrontación directa.
Esa noche Jacob quedó solo. Había mandado a su familia al otro lado del río, había mandado todo lo que tenía, y él se quedó solo en la oscuridad, al borde del río Jaboc. Y entonces alguien lo atacó. La Biblia dice que un hombre luchó con Jacob toda la noche, hasta que empezó a amanecer. Y ese ser no pudo vencer a Jacob. Entonces tocó la articulación de la cadera y la dislocó. Piensa en eso. Tenía la fuerza para dislocarle la cadera con un toque, pero no había podido vencerlo en toda la noche de lucha. El ser le dijo: «Suéltame, porque ya está amaneciendo». Y Jacob respondió algo increíble: «No te soltaré si no me bendices». Jacob, con la cadera rota, agotado después de luchar toda la noche, se negó a soltar. Quería la bendición. Y el ser le preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». Jacob dijo su nombre: «Jacob». Y el ser dijo: «Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». Israel. El nombre significa el que lucha con Dios o el que persevera con Dios. En ese momento Dios mismo le cambió el nombre. Jacob dejó de ser el suplantador, el engañador, el que agarra el talón, y se convirtió en Israel, el que lucha, el que persevera, el que no suelta aunque duela. Jacob le preguntó el nombre a aquel ser y él respondió: «¿Para qué preguntas mi nombre?». Y lo bendijo ahí. Y Jacob nombró ese lugar Peniel, que significa cara de Dios, porque dijo: «Vi a Dios cara a cara y mi vida fue preservada». Salió de esa noche caminando con cojera. La cadera dislocada nunca se curó del todo. Cada paso que dio después fue un recordatorio de esa noche. Pero también era una medalla, una cicatriz de honor, la marca de alguien que había luchado con Dios y no se había rendido. ¿Sabes qué es lo más interesante de esta lucha? No fue Dios quien ganó, no fue Jacob quien ganó, fue un empate que cambió todo. Y creo que eso dice algo muy profundo sobre cómo Dios trata con nosotros. Pero antes de hablar de eso, necesitamos ver lo que pasó cuando Jacob finalmente se encontró con Esaú. Al día siguiente, Jacob levantó los ojos y vio a Esaú venir con sus 400 hombres. Se inclinó 7 veces antes de llegar donde él. Era el gesto de mayor humillación y respeto en aquella cultura. Jacob, el hombre que había robado la primogenitura, el que había robado la bendición, el que había huido como cobarde, estaba en el suelo, inclinado, sin excusas, sin trucos, sin disfraces. Solo Jacob, con su cadera rota, inclinado ante el hermano que había traicionado, y Esaú corrió hacia él. No con una espada, no con ira. Corrió y lo abrazó, lo besó y lloraron los dos. 20 años, traición, odio, promesas de muerte, y todo se derritió en un abrazo. Esaú miró a la familia de Jacob y preguntó: «¿Quiénes son todos estos?». Y Jacob respondió: «Son los hijos que Dios le ha dado a tu siervo». Esaú preguntó por los regalos, y Jacob le dijo: «Para encontrar gracia ante los ojos de mi señor». Y Esaú dijo algo que suena a pura gracia: «Tengo suficiente, hermano mío, quédate con lo tuyo. Tengo suficiente». Ese hombre que había perdido todo por la traición de Jacob, que había vivido con ese dolor durante 20 años, llegó al reencuentro diciendo: «Tengo suficiente». Mientras que Jacob había pasado 20 años luchando por más, escondiéndose, acumulando, temiendo, su hermano había aprendido a vivir con lo suficiente. Hay algo muy poderoso en eso. Esta historia no es solo historia antigua, es un espejo. Cuando Jacob engañó a su hermano, estaba operando desde el miedo y la escasez. Creía que si no tomaba lo que quería por su propia mano, nunca lo tendría. No confiaba en que Dios pudiera dárselo. No confiaba en que era suficiente como era. Muchos de nosotros vivimos así. Tomamos lo que no es nuestro porque tenemos miedo de que si esperamos, no llegará. Manipulamos situaciones porque creemos que el universo no está a nuestro favor. Mentimos porque creemos que la verdad no es suficientemente buena. Y Dios deja que vivamos así por un tiempo. No porque no le importe, sino porque sabe que la única forma de cambiar de verdad
es experimentar las consecuencias de nuestra propia manera de vivir. Jacob tuvo que pasar 20 años siendo engañado para entender lo que se siente ser engañado. Tuvo que sufrir en carne propia lo que él le había hecho a otros. Eso no es castigo divino, es educación divina. Dios no abandonó a Jacob ni un solo día. Siguió cuidándolo, siguió hablándole, siguió cumpliéndole sus promesas, pero también lo dejó crecer a través del dolor. Y aquí está la parte que más me gusta de toda esta historia. No es el reencuentro con Esaú, no es la bendición de Dios, es algo que Jacob cargó el resto de su vida y que cada vez que lo veía caminando, recordaban todos. Después de luchar con Dios esa noche, Jacob quedó cojo, no temporalmente, para siempre. Cada vez que daba un paso sentía el recordatorio de esa noche, de esa lucha, de ese momento en que Dios lo tocó y lo marcó para siempre. Pero fíjate en algo, ese toque no fue castigo, fue intimidad. Cuando alguien te toca, te marca. Cuando Dios te toca, te transforma. La cojera de Jacob era la marca de que había estado cara a cara con Dios y había sobrevivido. Era la prueba de que la lucha fue real. Era el sello de que Dios mismo lo había encontrado en su momento más oscuro, en su soledad más profunda, y había luchado con él toda la noche. No lo abandonó, luchó con él. Hay una diferencia enorme entre un Dios que te abandona en tu peor momento y un Dios que lucha contigo en él. Y Jacob lo sabía, por eso llamó ese lugar cara de Dios. No lo llamó la noche de mi derrota, ni la noche que me rompí, lo llamó el lugar donde vio el rostro de Dios. Las peores noches de tu vida, las más oscuras, las más dolorosas, pueden ser exactamente eso, el lugar donde ves el rostro de Dios. No porque Dios envíe el dolor, sino porque en el dolor, cuando ya no tienes nada más a qué aferrarte, cuando ya no funciona ninguna estrategia, ninguna mentira, ningún truco, entonces por primera vez en la vida te sueltas de todo lo demás y te aferras solo a Él. Y Él está ahí. Hay algo doloroso que necesitamos mirar. Jacob tuvo 12 hijos, y entre todos ellos tenía un favorito, José, el hijo que Raquel le había dado. A José le dio una túnica especial, colorida, preciosa, diferente a la de todos los demás. Y los otros hermanos lo odiaron por eso. ¿Ves el patrón? Isaac tenía a Esaú como favorito, Rebeca tenía a Jacob, y ahora Jacob tenía a José. El favoritismo que destruyó su propia familia de origen, Jacob lo repitió con sus propios hijos. Eso es lo que pasa cuando no sanamos de verdad. Las heridas que no procesamos las pasamos a nuestros hijos. Los patrones que no rompemos los repetimos. Y los hermanos de José, llenos de celos y de odio, lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que iban hacia Egipto. Luego volvieron donde su padre con la túnica rota y empapada en sangre de un animal y le dijeron que una bestia salvaje lo había devorado. Jacob, el gran engañador, fue engañado por sus propios hijos usando ropa ensangrentada, igual que él había engañado a su padre usando ropa que no era la suya. El ciclo se completó de una manera que duele solo de leer. Jacob lloró a José durante años. La Biblia dice que nadie podía consolarlo, que decía que bajaría al sepulcro llorando por su hijo. Ese dolor fue real, y era el eco de todo el dolor que él mismo había causado. Pero la historia de Jacob no termina en el dolor, porque hay un capítulo final que convierte todo ese sufrimiento en algo que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Y tiene que ver con José, con Egipto, y con una reconciliación que solo Dios pudo haber orquestado. José no murió como esclavo. José prosperó en Egipto, sufrió injustamente en prisión y por la mano de Dios llegó a ser el segundo hombre más poderoso de todo Egipto, solo después del faraón. Años después, cuando hubo una hambruna terrible en toda la región, los hermanos de José tuvieron que ir a Egipto a comprar comida. Y se encontraron con José, aunque no lo reconocieron porque habían pasado muchos años y José vestía como egipcio. José los reconoció a ellos, pero no les dijo quién era todavía, los puso a prueba. Y después, cuando no pudo contenerse más, se rebeló llorando y diciéndoles: «Yo soy José, su hermano». Los hermanos quedaron paralizados de terror, esperaban venganza. Pero José les dijo algo que es uno de los versículos más hermosos de toda la Biblia. «No se angustien ni se reprochen por haberme vendido, porque Dios me envió antes que ustedes para preservar vida». No fue su traición lo que lo trajo aquí, fue la providencia de Dios. Y luego José le pidió al faraón que trajera a toda su familia a Egipto. Mandó por su padre Jacob. Cuando Jacob supo que José estaba vivo, la Biblia dice que su espíritu revivió.
como si hubiera estado muerto por dentro todos esos años, y la noticia de su hijo lo despertó de nuevo. Viajó a Egipto y cuando finalmente se encontró con José, cayó sobre su cuello y lloró, y dijo: «Ahora puedo morir, porque he visto tu rostro y sé que todavía vives». Un hombre viejo, cargando décadas de culpa, de pérdida, de engaños propios y ajenos, llorando sobre el hombro de su hijo que creía muerto. Y en ese abrazo algo se cerró. Cuando Jacob entró a Egipto, el faraón le preguntó cuántos años tenía. Jacob respondió: «Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y difíciles han sido los días de los años de mi vida». 130 años, pocos y difíciles. No dijo: «He vivido 130 años de gloria y aventura». Dijo: «Pocos y difíciles». Ese es Jacob siendo honesto por fin, sin trucos, sin manipulación. Solo un hombre anciano reconociendo que su vida fue dura. Y sin embargo, al final de esa vida dura, estaba en Egipto, salvo, rodeado de sus hijos, viendo a José vivo, siendo bendecido por un faraón. Dios había cumplido cada una de las promesas que le hizo aquella noche sobre la piedra, cuando él era un fugitivo solo y asustado. Antes de morir, Jacob reunió a todos sus hijos y los bendijo, uno por uno, mirando a cada uno a los ojos, diciendo palabras proféticas sobre el futuro de cada uno. Y cuando llegó a José, dijo: «El Dios ante quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me ha pastoreado toda mi vida hasta el día de hoy, el ángel que me ha librado de todo mal, bendiga a estos jóvenes. El Dios que me ha pastoreado toda mi vida, incluyendo los engaños, incluyendo la huida, incluyendo los 20 años con Labán, incluyendo la noche en el río, incluyendo los años de llorar a José. En todo eso, Dios lo había pastoreado». Un pastor no abandona la oveja cuando se pierde, va a buscarla, la encuentra en el barro, la carga sobre sus hombros aunque huela mal, la trae de regreso. Así fue Dios con Jacob, y así es Dios con nosotros. Antes de esto, necesito decirte algo que quizás nunca nadie te ha dicho sobre tu propia historia, porque todo lo que vimos en la vida de Jacob, todo ese ciclo de engaño, dolor y restauración, está pasando en la vida de muchos de nosotros ahora mismo. No en el mal sentido, en el sentido más humano. Todos hemos tomado algo que no nos pertenecía. Todos hemos mentido para conseguir algo. Todos hemos huido de algo que debíamos enfrentar. Todos hemos cargado culpas que no hemos podido soltar. Y todos, en algún momento, hemos luchado con Dios. No literalmente quizás, pero sí en el corazón. Le hemos dicho: ¿por qué me pasa esto? ¿Dónde estás? ¿Por qué no cumples lo que prometiste? Eso es luchar con Dios. Y la buena noticia es esta: Dios no te aplasta cuando luchas con Él. Se queda contigo en la lucha, te toca, te transforma, te cambia el nombre. No te llama por el nombre de tus errores, te llama por el nombre de tu nueva identidad. Como hizo con Jacob, lo llamó Israel antes de que Israel existiera todavía. Lo llamó el que persevera con Dios, cuando todavía seguía siendo el Jacob manipulador y asustado. Dios habla de las cosas que no son como si ya fueran, y eso incluye quien tú eres en Él. No eres tus errores, no eres lo que hiciste hace 10 años, 5 años, el año pasado. No eres la persona que mintió, que traicionó, que huyó. Eres Israel, el que persevera, el que sigue en pie aunque cojee, el que luchó en la oscuridad y no soltó hasta recibir la bendición. Hay algo muy poderoso en la imagen de Jacob saliendo de esa noche cojeando, pero con un nuevo nombre. Herido, sí, pero también transformado, marcado por el encuentro con Dios. Las cicatrices de tu pasado no son evidencia de tu fracaso, son evidencia de que sobreviviste, de que luchaste, de que no te rendiste. Y si Dios te transformó en el proceso, son también evidencia de que Él estuvo ahí, aunque en ese momento no lo sintieras. Jacob pasó años huyendo de Esaú, años con miedo de ese reencuentro. Y cuando finalmente llegó el momento, Esaú corrió hacia él con los brazos abiertos. Lo que más temes puede terminar siendo lo que más te libere. La conversación difícil que tienes que tener, la disculpa que tienes que dar, la verdad que tienes que decir, la persona a la que tienes que ir. Lo que tanto has evitado quizás sea el abrazo que necesitas. Jacob no podía recibir la plenitud de su vida mientras siguiera huyendo. Solo cuando se detuvo, cuando se quedó solo, cuando no había más escapatoria, cuando la lucha fue inevitable, solo entonces llegó la transformación. A veces Dios nos lleva a un callejón sin salida, no para destruirnos,
sino para que dejemos de correr y lo encontremos. La historia de Jacob nos enseña varias cosas que son imposibles de ignorar. La primera es que Dios cumple sus promesas aunque tú no las merezcas. Jacob recibió la promesa de Dios no porque fuera bueno, sino porque Dios es fiel. Tus fracasos no cancelan las promesas de Dios sobre tu vida. Su fidelidad no depende de la tuya. La segunda es que las consecuencias son reales, pero no son el final. Jacob cosechó lo que sembró, y eso dolió, mucho. Pero el dolor no fue el punto final de la historia, fue parte del proceso de transformación. Las consecuencias de tus errores son reales, pero Dios puede redirigirlas hacia algo que nunca imaginaste. La tercera es que la gracia llega antes del arrepentimiento. Dios se le apareció a Jacob antes de que él hubiera cambiado nada, antes de que hubiera pedido perdón, antes de que hubiera confrontado su pasado. La gracia de Dios no espera a que uno esté listo. Llega cuando uno todavía es un desastre. La cuarta es que la lucha con Dios no es señal de falta de fe, es señal de que hay algo real ahí. Jacob no adoró a Dios desde lejos, con palabras bonitas y rituales limpios. Lo agarró, lo confrontó, le exigió la bendición. Y Dios no lo castigó por eso, lo nombró. Y la quinta, quizás la más difícil, para recibir tu nuevo nombre, tienes que soltar el viejo. Mientras Jacob siguiera siendo el engañador, el suplantador, el que agarra el talón, no podía ser Israel. Para convertirte en quien Dios dice que eres, tienes que dejar de identificarte con quien eras. Eso es lo que llamamos arrepentimiento. No solo sentir culpa, sino cambiar de dirección. Soltar la identidad vieja y abrazar la nueva. Y eso duele, como duele una cadera dislocada, pero vale la pena. Ahora cumplimos lo que prometimos al principio. Vamos a orar juntos. Quiero que si puedes, pongas una mano en tu pecho, sobre tu corazón, y cerremos los ojos. Señor, aquí estamos, como Jacob aquella noche en el río, solos con tú, sin disfraces, sin pieles de cabra, sin trucos ni estrategias, solo nosotros, tal como somos. Y Señor, muchos de los que escuchan esta oración ahora mismo cargan algo pesado. Cargan errores del pasado que no han podido perdonarse. Cargan relaciones rotas por sus propias palabras o acciones. Cargan promesas rotas, mentiras dichas, personas heridas. Como Jacob, muchos han tomado cosas que no eran suyas. Han huido de confrontaciones que debían tener. Han manipulado situaciones por miedo a no tener suficiente. Han vivido como si tú no fueras suficiente. Y Señor, también como Jacob, muchos han sido engañados. Han trabajado duro y les han cambiado las reglas. Han dado lo mejor y los han traicionado. Han amado de verdad y han recibido mentiras a cambio. Han perdido cosas y personas que amaban y no entienden por qué. Señor, en este momento, como Jacob junto al río Jaboc, nos quedamos solos contigo. Y no te vamos a soltar. No te vamos a soltar, aunque duela. No te vamos a soltar aunque el proceso tome años. No te vamos a soltar, aunque cojemos el resto del camino. Porque sabemos que tú eres el único que puede cambiar nuestro nombre. El único que puede tomar al engañador y convertirlo en patriarca. El único que puede tomar a alguien roto y hacerlo fundamento de algo más grande de lo que jamás imaginó. Señor, cambia nuestros nombres, como cambiaste el de Jacob. A los que se llaman fracasado toda su vida, diles hoy quiénes son en ti. A los que creen que sus errores son demasiado grandes para tu gracia, muéstrales la gracia que le mostraste a Jacob antes de que él cambiara nada. A los que han huido de sus Esaú, de sus confrontaciones pendientes, de sus verdades no dichas, dales el valor de quedarse, de no huir más, de inclinarse si hace falta, de abrazar si hace falta. Y a los que están luchando contigo ahora mismo, a los que están enojados, confundidos, preguntando ¿dónde estás? Señor, no los aplastes, lucha con ellos, como luchaste con Jacob. Quédate en la oscuridad con ellos hasta que amanezca, y cuando amanezca, cámbiales el nombre.
que cada persona que escuchó esta historia hoy reciba algo que no esperaba. Una paz que no tiene explicación. Un recordatorio de que no estás lejos, que estás aquí, que siempre has estado. Y Señor, donde haya relaciones rotas por culpa propia, como la de Jacob con Esaú, abre el camino, prepara el corazón del otro. Deja que la reconciliación sea posible. Que haya abrazos donde hubo odio, que haya perdón donde hubo traición, porque tú eres el Dios que puede hacer eso. El Dios que vio a Jacob engañando a su padre y dijo: estoy contigo. El Dios que vio a Jacob huyendo en la oscuridad y se le apareció en sueños. El Dios que luchó toda la noche con él y al amanecer le cambió el nombre. El Dios que lo pastoreó toda su vida, incluso en los peores momentos. Ese mismo Dios estás tú, con nosotros, ahora mismo. Gracias, Señor. Gracias por no renunciar a Jacob. Gracias por no renunciar a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta historia de Jacob te hizo reflexionar sobre las relaciones difíciles, los amores no correspondidos y las consecuencias de nuestras decisiones, entonces tengo algo especial para ti. En mi próximo video vamos a conocer la historia de Mical, la esposa que amó a David pero pagó un alto precio. Una mujer que arriesgó todo por amor, que salvó la vida de David pero que terminó mirándolo desde una ventana con desprecio y amargura. Así como Jacob experimentó el dolor de ser engañado y las consecuencias de sus decisiones, Mical nos enseña cómo el amor puede transformarse en algo muy diferente cuando hay heridas no sanadas y expectativas rotas. No te pierdas esta historia fascinante que te va a llegar al corazón. Haz clic aquí en la pantalla o busca el video en mi canal. Te espero para continuar juntos descubriendo estas historias que nos hablan tan profundamente. Nos vemos allá.